¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un directo más. En este caso, el encuentro de hoy va a ser con una persona muy querida y muy admirada, que es Pepe el Estoico. Así que voy a mandar una invitación a Pepe, o a ver si está aquí. Mira, ya está. Si es que es eficaz. Hablar con un gran amigo que es el autor de este libro, que es una maravilla, Siempre en Pie, de Pepe García, Siempre en Pie, publicado por Plataforma Editorial. Pepe. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Muy bien, muy bien. Un poco congestionado, creo que tú también, ¿no? Porque somos muchos lo que estos días nos ha dado el resfriado. Yo estoy saliendo de él, pero he pasado un par de semanas complicadas. Bueno, pero ¿estás mejor? Estoy mejor y prácticamente curado, pero bueno, aún arrastro un poco de congestión. Te escucho, pero no te veo. Esto no sé por qué me está pasando. No lo Vale. entiendo. No entiendo la razón y como ya eres el tercer caso con el que me sucede, voy a ver qué pasa con la configuración o hablaré con alguien del equipo, con Elena, que seguro que me lo aclara. Pero bueno, ¿me escuchas bien? Te escucho perfectamente. Porque yo te veo perfectamente, te escucho perfectamente y nada, Pepe, bueno, lo primero, a todas las amigas y amigos, muy feliz año nuevo y que este 2024 sea un año plácido, favorable, agradable, amable, mejor en todos los sentidos. Pepe, ¿cómo estás tú? Me decías, más allá del resfriado, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, muy Ujú. feliz de estar aquí contigo y muy agradecido por tu libro, ¿no? Tu mentalidad es buena Muchas suerte, gracias, que Pepe. me ha encantado, está súper bien estructurado, súper bien complementado y muy agradecido por estar aquí contigo hoy, por esta oportunidad, así que muchas gracias. Para mí es un placer porque sabes que te admiro mucho. Um, Pepe es una persona que creo recordar que me la presentó un amigo común, que es Javi Pastor, Ujú. y, y Javi me habló, hay una persona que toca muy bien los temas de estoicismo en España, y yo había oído hablar de él, pero inmediatamente, cuando me comentó Javi, entré en su canal de YouTube, me suscribí a su lista de distribución y os recomiendo ya de entrada que sigáis a Pepe García. Pepe, tu dirección, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En qué redes? En todas. Si van a elestoico.com, que es mi página web, ahí pueden ir Elestoico.com, perfecto, a es lo más todas. fácil. Ujú. Elestoico.com, todo junto, www.elestoico.com. De verdad os digo que hay pocas personas que ofrezcan tanto valor desinteresadamente y que lo hagan de una manera tan clara, tan profesional, tan rigurosa. Él tiene un email semanal que te hace llegar con unas reflexiones, con unas citas que él elige, con unas reflexiones propias. Y yo estoy suscrito a varios, de autores tanto extranjeros como españoles. Y para mí el de Pepe está en el top 3. Realmente Muchas gracias. es muy inspirador. Entonces, quería que estuviéramos aquí, Pepe, juntos Ujú. para relacionar el estoicismo siempre en pie, tú lo resumes aquí en este libro Siempre en Pie, con tu libro Siempre en Pie, con mi libro Tu mentalidad buena suerte, porque el propósito de estas charlas es hablar con diferentes personas desde diferentes orientaciones para ver cómo podemos, de alguna manera, enfrentar o disfrutar, cada cual lo vivir a su manera, este año. Y yo lo primero que he visto es que hay algo que nos une, y es que tú dices en tu libro que el estoicismo es una filosofía para personas de acción, para personas de acción. Y yo, y la mentalidad buena suerte, aunque el título es mentalidad, está muy orientada a la acción. Um, lo primero, antes de entrar en esta relación, define para nuestras amigas y amigos brevemente qué es el estoicismo, Pepe. ¿Cómo lo definirías en poco tiempo? Pues es muy acertado lo que has dicho y tiene mucho que ver con la mentalidad. De hecho, una de las definiciones que a mí más me gusta es la que tenía el escritor Pierre Hadot, el ensayista francés que ya murió, que decía Excelente. que el estoicismo es el arte de dominar el discurso interior. Entonces tiene mucho que ver con esa mentalidad porque es el discurso interior y sobre todo un discurso interior orientado, como bien dices, a la acción. Uh -huh. Los estoicos eran
pues Zenón de Citio, su fundador, era comerciante, Marco Aurelio era emperador, Séneca era senador, escritor, filósofo, muchísimas cosas a la vez, era emprendedor, Epicteto era esclavo, y luego fue profesor. Entonces eran personas que tenían que, igual que nosotros, vivir en el mundo real, lidiar con sus emociones, lidiar con los problemas de fuera, y en esa conjunción de qué es lo que nos decimos sobre lo que pasa afuera, determina cómo pensamos, qué Ujú. sentimos y cómo actuamos. Entonces, ese es el paso del estoicismo y así es como se relaciona, desde mi punto de vista, el estoicismo con la mentalidad buena suerte. Pues vamos a ir aterrizándolo. Ujú. Y yo he encontrado varios puntos que me gustaría ir compartiendo para que nuestras amigas y amigos pues puedan disponer de esta conversación tanto en este directo congestionado, como posteriormente en la escucha que puedan hacer o en el visionado que puedan hacer en nuestras redes sociales. Una primera idea Ujú. porque hoy tú me decías preparando esto, mira Alex, he leído tu libro y aunque le dedicas el capítulo 20 de tu mentalidad buena suerte al estoicismo explícitamente, tu libro es muy estoico o tiene mucho elemento estoico. ¿Por qué lo decías, Pepe? Porque a partir de aquí comenzaríamos a ver cuáles son los elementos que creo que podemos abordar en común. Desde tu punto de vista, ¿qué has visto? Pues he visto varias cosas. Por ejemplo, el capítulo de la longanimidad, Ujú, que por ejemplo los estoicos, o que yo sepa, no recogen en ningún sitio la palabra longanimidad, pero sí que esa palabra, tal y como tú la explicas, reúne muy bien las virtudes del coraje, del que también hablas en otro capítulo, ujú, del coraje y de la justicia, que son dos virtudes fundamentales en el estoicismo. correcto. El coraje para soportar, para aguantar, para tener esa fortaleza de ánimo, y la justicia para ser magnánimo, para ayudar a los demás, para ser generoso. Ujú, Entonces, la combinación de esas virtudes encajan perfectamente con la definición de longanimidad que tú das en el libro. También he visto cuando hablas de la impermanencia, del esto también ujú, pasará, que es algo que Marco ujú. Aurelio repite muchísimo en sus meditaciones. Los estoicos, ya sabes que toman muchas ideas de Heráclito. Heráclito era conocido por su aforismo: nadie se baña dos veces en el En el mismo mismo río. río. Justamente. Y Marco Aurelio hace también esas similitudes con el río, con que la vida es una corriente de acontecimientos que pasan, Ujú, y esto también pasará. Es una herramienta fundamental en el estoicismo de Marco Aurelio y fundamental, yo creo, en la gestión de emociones, ¿no? Cuando nos sintamos estresados, agobiados, ansiosos o incluso celosos o tristes o ujú. alegres, ¿no? Decirnos, esto también pasará, tener esa presencia en presente, esa mente, esa frase en la mente, perdón, es fundamental para saber que nada es para siempre y que aunque ahora nos sintamos así, pues dentro de un tiempo razonable eso va a pasar y nos sabremos sentir de otra manera y sabremos afrontarlo de otra manera. He visto muchísimas más cosas, pero no quiero Pues, boicotear todo el directo. pues me parece estupendo y vamos a por ello. Yo comenzaría por algo que nos une en nuestra filosofía, porque Pepe, tú, aunque seas un representante ya muy reconocido del estoicismo, como divulgador del estoicismo, conferenciante, experto en esta filosofía y un gran amante de ella, porque a mí lo que más me llama la atención es la pasión que tú tienes por el estoicismo. Um, los dos hemos leído a diferentes autoras y autores, nos gusta el pensamiento, nos gusta la investigación. Entonces, comenzaría con una primera idea que creo que vale la pena que exploremos, ¿no? La proactividad frente a la pasividad. Y leo, porque Mm, he hecho unos pequeños apuntes, introduciré los temas con el título, un pequeño apunte y conversamos, ¿vale? En la perfecto. mentalidad buena suerte, para mí es fundamental la actitud proactiva hacia la vida, buscando y creando circunstancias para que aquello que parece imposible pueda ser posible y lo que es posible sea cada vez más probable. También en el estoicismo se enfatiza la aceptación de lo que no podemos cambiar. Es decir, lo que puedas hacer, hazlo, pero si no puedes cambiarlo, acéptalo. Y incluso, aunque lo aceptes, podrás gestionar tus emociones en ese proceso, ¿no? Los dos compartimos la idea de que la clave es trabajar sobre nosotros mismos para lograr una mejor vida. Si no, no estaríamos haciendo estas conversaciones hoy para nuestras amigas y amigos, ¿no? Y los estoicos creen que la acción
de acuerdo con una virtud y hacer lo que está en nuestra mano de la mejor manera posible es una clave de vida. ¿Estarías de acuerdo en que eso es fundamental para poder crear una mentalidad de buena suerte? Completamente, totalmente. Al final, y esto se ha malinterpretado mucho a lo largo de la historia y todavía se malinterpreta. Cuando hablamos del estoicismo o de la aceptación del estoicismo, mucha gente piensa que es pasividad y conformismo y Y resignarse, ¿no? resignación. Que como Y es un gran error. Eres muy estoico, como si fueras una persona que no haces nada y que, bueno, pues ya está, es lo que hay y no tiene nada que ver. justamente, y además me gusta mucho una frase, si no recuerdo mal, que dices aquí en el libro, que dices que la resignación es una paz barata. Y es completamente Sí, así. sí, la resignación es paz barata. Es falsa Exactamente, paz. Es falsa exactamente. paz. Entonces al final dices, vale, ha pasado esto, ¿no? Y también lo explicas muy bien, lo haces en todo el libro de la buena suerte, ¿no? Que eres coautor, lo haces muy bien porque con el mismo, ante la misma situación, Sid y Not reaccionan y responden de forma muy diferente. Ellos encuentran exactamente lo mismo, Eso es. uno decide aceptar lo que hay y ver qué puede controlar, ver cómo puede actuar, ver qué puede hacer, ver qué puede cambiar, ver que está en definitiva en su esfera de control, mientras que el otro lo que hace es resignarse, quejarse, ser pasivo y no hacer nada e ir criticando. Entonces, esto se puede aplicar en nuestra propia vida en cualquier situación prácticamente, ¿no? Ahora mismo nosotros, por ejemplo, que estamos los dos resfriados, intentamos hacer lo que Sí, podemos con lo que tenemos aquí donde eso. estamos. Pero no podemos cambiar que estamos resfriados, no podemos cambiar que tenemos una Mm, congestión, mm. simplemente intentamos actuar lo mejor posible. Y este ejemplo, un poco más banal, lo quería poner para que la gente vea que se puede aplicar a cualquier Sí, cosa. sí. Yo no puedo sacarme de encima el COVID. Tengo que ser respetuoso con el proceso del virus. No puedo hacer nada. Eso es. Pero ya que lo tengo, llevarlo de la mejor manera posible. Y en eso estamos. Y en eso estamos. Eso es. Al final se trata de, me gusta mucho, y esto lo aprendí de ti, Alex, no sé si alguna vez te lo he dicho, ir a la etimología de las palabras para ver Mm, qué significan. mm. Aceptación en latín, que viene de acceptare, tiene que ver con abrazar, acoger, dejar entrar, dejar Eso es. pasar, Eso es. incluso amar, incluso amar. Eso es, exacto. Abrazar. A mí me Eso es. gusta vincular la palabra aceptación con el abrazo a la vida, con el amor a lo que es, aunque no nos guste de entrada, pero es lo que es. Exactamente. Y la resignación tiene que ver con lo contrario. Resignar es dejar fuera, no dejar pasar, rechazar. Entonces, si uno va a la etimología de las palabras, e insisto, que esto lo aprendí de ti, puede ver perfectamente cómo ninguna de las dos, o sea, las dos palabras no se parecen en nada. Entonces, una vez hemos aceptado, que esto también lo dices en el libro y lo tengo muy presente, ¿no? ¿Qué no estoy aceptando? Ahí cuando ya aceptas, entonces ya puedes ver qué tienes que trabajar. Pero lo primero es aceptar y luego dentro de lo que puedes controlar, pues hacerlo lo mejor posible. Excelente. Por lo tanto, tenemos claro que en esa mirada una persona preguntaba cómo se llama la filosofía. Estoicismo. Estoicismo. ¿Mm? Um, o filosofía estoica. Estoica. Ujú. Por lo tanto, tenemos claro que una mirada fundamental es la de la proactividad frente a la pasividad, pero también aceptando lo que no podemos cambiar. Marco Aurelio, en una de sus meditaciones, dice, y cito, no sé si literalmente, que la sabiduría es el arte de dirimir lo que podemos cambiar de lo que no podemos cambiar. Y por lo tanto, una persona sabia es aquella que dice, bueno, esto lo puedo cambiar, actúo. Esto no lo puedo cambiar. ¿Puedo cambiar el clima yo solo? No, pero puedo hacer una pequeña contribución, puedo hacer divulgación, puedo hacer... ¿Qué puedo hacer yo? Para mí la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo, por pequeño que sea, para crear una circunstancia que propicie un cambio favorable? Y eso nos llevaría a un segundo tema fundamental, que es el control sobre la perspectiva. Los estoicos nos enseñan que no son los eventos externos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre esos eventos. Esto es muy importante. No son las cosas que pasan, es lo que opinamos sobre las cosas que pasan. De manera similar, cuando hablaba en su día, cuando escribí hace 25 años La buena suerte, que yo no me había metido a fondo para nada en el estoicismo, había estudiado algo en el bachillerato, pero la lectura es una lectura de la vida constructiva de los acontecimientos, ¿no? Viendo en las situaciones desafiantes oportunidades de crecimiento. Por lo tanto, algo que podemos elegir, los hechos son los que son, es nuestra mirada. Y personalmente me gusta mucho hablar
de la mirada apreciativa, de procurar mirar las cosas no renunciando al pensamiento crítico, sino intentando ver qué bueno podemos sacar de ello, aunque haya una crisis, aunque haya una discusión, un problema, qué de bueno podemos sacar de ello. ¿Qué opinas de eso, Pepe? O apórtanos más desde tu mirada. A mí eso me encanta y me ha cambiado cómo afronto las cosas ahora. En ese sentido, por ejemplo, Epicteto pensaba que las adversidades eran desafíos que les mandaban los dioses en aquella época, ¿no? Hace 2000 años, desafíos que les mandaban los dioses Como pruebas para de ver su aprendizaje. eso es, para ver su carácter, para ver si eran tan estoicos como ellos decían, ¿no? Entonces decía Epicteto, vale, esto que me está pasando aquí ahora, este evento que ha ocurrido y que ya no puedo cambiar, que los dioses aquí ya me han puesto delante, yo lo puedo agarrar por el asa buena o por el asa mala. Yo puedo elegir por qué asa lo agarro. Si yo lo agarro por el asa buena, puedo verlo como una oportunidad para practicar el qué, el coraje, la justicia, la templanza, la sabiduría. Hoy en día podemos decir términos más modernos como la paciencia, la empatía, la compasión, la comprensión, la acción, como decías. Y si la cojo por el asa mala, la estoy cogiendo por una asa de esto me está ocurriendo a mí por qué, yo no me lo merezco, siempre me pasa lo mismo. Siempre este tipo de mensajes que muchas veces nos decimos sin darnos cuenta y que en realidad lo que estamos haciendo es coger el mismo desafío por el asa mala. Entonces, ahí vemos que está bajo nuestro control coger las cosas por el asa buena o por el asa mala. Si decidimos verlo, me gusta mucho esto, Alex, me acaba de venir. El otro día estaba con una chica que me decía, Pepe, yo quiero ser paciente, pero quiero serlo ya. Es una cosa graciosa, ¿no? Porque al Es final, buenísimo, pero ¿te lo decía consciente de la paradoja o no? sí, bueno, ella me lo decía como en tono de burla, ¿no? Como decía, es que quiero ser Quiero ser paciente, pero paciente, pero quiero ya. serlo ya, justamente, ¿no? Y al final hay por ahí también un vídeo muy famoso que dice algo así como, yo quería ser sabio y Dios me mandó problemas para resolver. Yo quería ser buena persona, yo quería ser justo, yo quería ser amable y Dios me mandó gente difícil con la que lidiar, ¿no? Yo quería ser próspero, pero Dios me mandó la capacidad de trabajo y dificultades que superar. Entonces, al final, nosotros es como que queremos desarrollar todo este tipo de cualidades, pero ese tipo de cualidades se desarrollan justo cuando tienes problemas delante. No las puedes desarrollar tumbado en el sofá o simplemente leyendo un libro. Tienes que salir a la vida y tienes que enfrentarte a las cosas y ahí es donde se va a ver si coges las cosas por el asa buena, terminarás desarrollando esas capacidades y si las coges por el asa mala, pues al final te quedarás siendo como eres, ¿no? Es buenísimo esta reflexión que estabas haciendo, Pepe, ¿no? Porque cómo cambia, a mí me gusta mucho, quizás mi frase favorita es la de Marcel Proust, el escritor francés, cuando dice, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Exactamente. Y ese cambio es un cambio de mentalidad, es un cambio de mirada. Lo que para una persona puede ser un desafío imposible, para otro es una oportunidad de aprendizaje, aunque sea difícil y costosa, ¿no? Lo que a veces, cuando somos menos maduros, nos puede haber parecido una experiencia durísima, desde la madurez la miramos con una cierta indulgencia, con una sonrisa, con un recuerdo. A mí algo que me llama mucho la atención desde siempre, te confieso, Pepe, que me han interesado mucho los libros por ejemplo, de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Que acompañaba a enfermos terminales. Yo los leía pues en mi adolescencia, ya en ese momento, ¿no? Y las reflexiones que se hacen los moribundos, ¿no? Cuando nos vamos a morir y sabemos que nos quedan unas horas o unos días, resulta que cambia mucho nuestra perspectiva. Y una cosa que repito a menudo, porque para mí fue crucial en esos 15, 16 años que tenía cuando lo leí, es que la doctora Kubler-Ross les preguntaba a sus pacientes, si tú volvieras a vivir, ¿qué cambiarías? ¿Qué harías? Y la respuesta que más le daban, y creo que eso sale en el libro, como cita aquí Samantha, La muerte, un amanecer, maravilloso, es, me hubiera arriesgado más. Aquello que no hice, pero que quería hacer, ahora es una tontería comparado con el hecho de que me muero. Ya no lo podré volver a hacer. Ya no tendré más oportunidades temporales para hacerlo. Entonces, el hecho de que, por un lado, sepamos que podemos ser proactivos y, segundo lugar, para hacer un poco un resumen de lo que vamos diciendo, que podemos tener un control sobre la perspectiva de los acontecimientos, nos lleva a darnos cuenta de que quizás no somos tan agentes pasivos de la vida y que podemos ser agentes activos dentro de nuestro ámbito
de control y de acción y de trabajo, ¿verdad, Pepe? Completamente. Me gusta mucho a mí el tema de la muerte, como lo que estábamos diciendo antes. La muerte es un elemento objetivo, no es bueno ni malo, Es lo simplemente ocurre. que es. Es lo que es. Al final es una fase más de la vida. Y tú puedes agarrarla por el asa buena o por el asa mala. Claro. Una vez más, si la agarras por el asa mala, puedes empezar a decir, pero es que yo no me quiero morir, pero es que yo, ¿por qué me tengo que morir? O quiero morirme a los 80 años, o quiero morirme de alguna manera. No está bajo tu control. O sea, la muerte eso le da exactamente igual. Pero si piensas sobre ello a diario, Marco Aurelio tiene una frase muy buena que dice, cito de memoria también, ¿no? Pero dice algo así como, cierra los ojos, imagina que estás en tu lecho de muerte y ahora imagina en ese lecho de muerte de qué te arrepentirías y cómo has vivido y ahora vuelve al momento presente y vívela como es debido. Y al final es, claro, todos pensamos que no nos vamos a morir nunca, o que nos vamos a morir muy, muy tarde. Seneca tiene una frase en La brevedad de la vida que dice, cuando tenga 50 años me retiraré a descansar. ¿Y quién te garantiza una vida tan larga? Y al final nos podemos morir mañana. Si tenemos esa perspectiva en mente, como decías antes, la perspectiva constantemente o a diario de puedo morir mañana, puedo morirme dentro de un mes, puedo morirme dentro de un año, ¿qué haría hoy? ¿Qué cambiaría hoy? ¿Sería igual conmigo mismo? ¿Me atrevería a otras cosas? ¿Sería como soy con mi pareja, con mi hijo, con mis padres? Steve Jobs decía lo mismo, ¿no? En este discurso de la Universidad de Stanford, cuando él, creo que lo da cuando él supera ya el primer cáncer antes del segundo o algo Sí. así, dice como, cuando pones la muerte al lado de todo lo demás, al lado de las vergüenzas, al lado de las timideces, al lado de las cosas a las que no te atreviste, al lado de los riesgos, la muerte deja todo eso muy pequeño, porque la muerte es, cuando lo comparas, es lo más grande de todo. Entonces, al final, si tú aprendes a tener presente la muerte diario por el asa buena, eso lo puedes convertir en un recordatorio constante de buscar y de intentar crear la buena suerte. Mira, nosotros, esto no sé si lo he contado alguna vez, pero mi mujer y yo hicimos este ejercicio antes de conocer a los estoicos. Y decíamos, si nosotros nos muriéramos, teníamos 30 o 31 años, ¿no? Si nosotros nos muriéramos de aquí a unos años, ¿de qué nos arrepentiríamos? Y dijéramos, de no haber viajado más. Entonces, establecimos una fecha límite, una cantidad de ahorro mensual, estuvimos ahorrando un año y medio y nos fuimos a dar la vuelta al mundo. Luego, por cosas que estaban fuera de nuestro control, como el COVID, tuvimos que parar, pero esa es una cosa que ya yo no me arrepentiría en mi lecho de muerte. Y otra es no empezar mi propio proyecto. Yo siempre decía, llevo muchos años trabajando para otros, llevo muchos años echando muchas horas, yo quiero intentarlo alguna vez. Tu libro, siempre te lo he dicho, tu libro La Buena Suerte me cambió muchísimo esa perspectiva. Yo decía, si yo tuviera que actuar como Sid, centrándome en lo que puedo controlar, actuando con virtud, ¿cómo crearía un proyecto? Poco a poco fui conociendo a los estoicos, ahí vi que se juntaban estas dos cosas y aquí estamos casi 4 años después, pero es una cosa que tampoco me voy a arrepentir en mi lecho de muerte. Entonces, al final, yo creo que es ese ejercicio de Marco Aurelio de qué me voy a arrepentir y qué acciones puedo tomar hoy para no arrepentirme en ese momento. Excelente, Pepe. Por lo tanto, proactividad, control sobre la perspectiva. Y antes Eso es. hablabas, y quiero de nuevo recomendar el libro de Pepe, Siempre en pie, de Pepe García, Pepe el Estoico, a los que os vais incorporando. Y estamos haciendo un diálogo que relaciona el estoicismo y lo que Pepe recoge en su libro con lo que yo recojo en mi último libro, Tu mentalidad, buena suerte. Muchas Aquí gracias, está. Pepe. Tu mentalidad Maravilloso. y buena suerte, que es el resultado de también muchos lectores y lectoras de la buena suerte que me pedían, oye, dame claves prácticas. Y por eso escribí el libro, que además viene con un curso online gratuito de 30 lecciones. Dicho esto, la tercera idea sería la fortaleza y la resiliencia y la longanimidad. En mi perspectiva, de esa mentalidad buena suerte, la longanimidad, y ahora hablaremos de ella, es una clave para superar obstáculos y para tirar adelante. Es más, las personas grandes que yo he conocido en la vida son personas muy longánimes. La palabra longanimidad viene del latín longa anima, qué bonita, ¿no? Muy bonita. Longa anima, alma que se extiende, grandeza que se extiende en el tiempo. Es como la magnanimidad, pero que se extiende en el tiempo. ¿Y qué quiere decir longanimidad? Grandeza y constancia de ánimo en la adversidad.
grandeza y constancia de ánimo en la adversidad. Por lo tanto, una persona con longanimidad es una persona que se muestra, pues eso, ¿no? Con fuerza, con resiliencia sostenida, pero también nos dice la longanimidad, por definición, que es benignidad, clemencia y generosidad. Por lo tanto, las personas que son grandes, que tienen un alma grande a lo largo de su vida, son buenas personas, benignidad, son compasivas, son clementes, son empáticas y son generosas, son entregadas. Entonces, Pepe, hablemos sobre eso. Para mí la longanimidad es una virtud completamente desconocida. Muy poca gente la conoce. Cuando hablo de ella o la cito o la doy a conocer, mucha gente se sorprende de no conocer el concepto y sí conocer el concepto de resiliencia. Desde tu conocimiento y tu práctica, ¿qué importancia tiene esto en el proceso de construcción vital? Para mí es fundamental. Y lo es porque a lo largo de la vida todos vamos a sufrir un montón de adversidades, queramos o no. Todos vamos a perder a seres queridos, todos vamos a sentir ansiedad, estrés, todos vamos a tener alguna enfermedad, em, todos vamos a sentir tristeza, que no podemos más con la vida en general. Y ahí, como bien decía, podremos agarrar las cosas por el asa buena o por el asa mala. Resiliencia viene de resalire, del latín, que significa que es algo que después de retroceder vuelve a saltar hacia adelante. Y, y es importante tener en cuenta los dos aspectos. Ir hacia atrás, es decir, no vamos a ser hipócritas y no vamos a negar que de primeras las adversidades nos dañan, ¿no? Nos duelen, nos echan hacia atrás, pero nuestro control está intentar ver lo que decíamos, esa longanimidad es la capacidad, la virtud que vamos a desarrollar en estos casos cuando lo que tenemos que hacer es saltar hacia adelante y salir más lejos, más rebotados de donde estamos al principio. Y al final donde vamos a acabar es más adelante que si no nos hubiera ocurrido esa adversidad. Por lo tanto, saltamos hacia atrás para volver hacia adelante, ¿no? Al final vamos a acabar Y siendo... siempre en pie, Pepe, y siempre en pie. Estoy mostrando Y tu siempre en libro pie. y siempre en pie. Muchas gracias. Y siempre en pie. Mira, de eso también habla mucho un autor que se llama Nassim Sí, Taleb, en su libro Antifrágil. sí, 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 Y sí. él distingue, lo hace muy bien porque distingue las tres fases o tres aspectos o tres diferencias. Él habla de lo frágil, de lo robusto y de lo antifrágil. Lo frágil es aquello que con un estresor se rompe, es decir, si tú coges un jarrón y lo tiras, se rompe. Lo robusto es aquello que tras un estresor no se rompe, pero tampoco se hace más fuerte, sino que queda igual, que es una piedra. Tú tiras una piedra al suelo y la piedra no le pasa nada. Y lo antifrágil es aquello que es sometido a una serie de estresores, cuando se recupera es más fuerte. Y siempre pone ejemplo la hidra, ¿no? La hidra le cortabas una cabeza y le salían dos. Esto es lo mismo que la longanimidad, la resiliencia, el resalire y el acabar más fuerte. Entonces al final es, ya que vamos a sufrir adversidades en la vida y que no lo vamos a poder evitar, vamos a ver qué sí está bajo nuestro control, qué podemos desarrollar, qué podemos hacer día a día, qué pequeños hábitos, como dices en tu libro, que ese Kaizen, ese 1%, que no solo se aplica a lo mejor al aprendizaje, sino también a la resiliencia. ¿Cómo puedo hacer algo cada día que me haga más fuerte? Los estudios hablan de las incomodidades voluntarias. Para quien lo quiera leer, Séneca en su carta 18 dice que tenemos que someter todos los días al espíritu a fortalezas para que sepamos, a estresores, para que sepamos de qué está hecho de verdad. Porque aquel al que no le llega la adversidad nunca sabrá de qué está hecho. Y por concluir, al final es esta idea, ¿no? De todo lo que va a pasar, todo lo que nos va a ocurrir, hay que aceptarlo y luego tomarlo, lo que está bajo nuestro control, para ser longánimes, sería el Para ser adjetivo. longánimes, sí, sí, para ser longánimes, el Eso es. adjetivo que hace referencia a la virtud de la longanimidad es ser longánime. Esta persona, Pepe, es longánime. Es así. Tú también, ¿eh? Entonces, procuramos, fíjate que desde que descubrí este concepto, a mí me ha servido mucho, porque le dio mucha coherencia a muchas cosas, que precisamente enuncio en el siguiente bloque del que quiero que hablemos, que es virtud y carácter. Porque el estoicismo pone un gran énfasis en el desarrollo del carácter como el camino hacia una vida plena y el desarrollo de las virtudes. Y para mí la mentalidad buena suerte es exactamente eso, ¿no? Siempre digo que me está llamando Walter Rizzo
Si se corta Walter, que somos amigos, me está llamando y tengo que derivar la llamada. Entonces, si hay algún amigo común que tiene el teléfono de Walter, que le diga que no me llame porque me está interrumpiendo en directo. Entonces, vuelvo, virtud y carácter, ¿no? Qué importante es darnos cuenta que nosotros queremos tener valores, ¿no? Sí, quiero ser responsable, quiero trabajar la humildad. O lo decimos a nuestros hijos, sobre todo, eso es muy claro, ¿no? Cuando los vamos integrando, se convierten en virtudes. Los valores en acción se convierten en virtudes. Entonces, en la medida en que nosotros los vamos integrando, nos convertimos en personas con una magnanimidad cada vez más grande y con una longanimidad cada vez mayor. Para mí esa es la clave, una de las claves fundamentales de la vida, ¿no? Una vida que no sea vivida virtuosamente o que no procuremos vivirla, porque todos nos vamos a equivocar, es un proceso de aprendizaje constante, etcétera, etcétera. Pero por lo menos tener esa voluntad de integrar el coraje, como tú decías, la responsabilidad, el propósito, la humildad, el civismo, ¿no? Yo cuando voy por la calle y veo tanta suciedad, gente tirando colillas, lavabos públicos que dan asco, pienso, ¿qué cultura estamos construyendo, ¿no? No hay civismo, no hay empatía. Y entonces, evidentemente, si hay miseria moral, hay miseria económica y hay miseria en todo, ¿no? En ese sentido, Pepe, danos tu mirada sobre eso que consideramos tan importante, ¿no? La virtud y el carácter. ¿Qué nos dicen los grandes maestros estoicos sobre eso para poder vivir una vida buena? Pues está muy relacionado con los valores, como bien dices, y un amigo mío decía que si tus valores no te cuestan tiempo, trabajo o dinero, solo son preferencias. Y me gustó mucho esto, porque al final es verdad que es buenísima esta. Un valor... Repítela, por favor, es buenísima. No la conozco. O sea, esta reflexión me parece nueva y muy lógica. Sí, es de un amigo que no es conocido, o sea, que es una persona, vamos a llamarla anónima en redes, ¿no? Pero él dice, si tus valores no te cuestan tiempo, trabajo o dinero, solo son meras preferencias. Es buenísimo. Y al final, practicar la virtud, practicar los valores, claro que nos cuesta trabajo, porque es mucho más fácil acomodarse en el miedo que actuar con coraje. No nos cuesta trabajo actuar con coraje. Yo siempre digo también que alguien que es, por ejemplo, que tiene la virtud o el valor del veganismo, ¿no? Que quiere alimentarse solo de carne, de comida no animal, tiene que hacer un esfuerzo por encontrar esa comida y tiene que pagar. Hay una coherencia, hay un trabajo. Eso es. Claro. Y tiene que pagar a veces más dinero porque la comida es más cara, ¿no? Entonces, al final, esos valores, esas virtudes cuestan algo, siempre cuestan algo, porque lo que no te cuesta nada, cualquiera lo hace, ¿no? Y en ese sentido, los estoicos tenían 4 principales, y a mí me encantan, ¿no? Que están también en tu libro. Sabiduría, coraje, justicia y templanza. Respecto a la sabiduría, hay una frase muy buena que tienes en tu libro que la he apuntado y lo quiero leer para no equivocarme, que dices, conviértete en tu mejor consejero. Y esto me gusta mucho. Es decir, que en el diálogo que puedas tener contigo misma o contigo mismo, ese diálogo interior, esa parte a la que le vas a pedir ayuda, consulta y duda, esté tan bien preparada que las respuestas que te puedas dar en ese diálogo interior sean lo más acertadas, lo más justas, lo más correctas posibles, ¿no? Eso es. Y me recordó la sabiduría porque hay un filósofo y un neurocientífico americano que se llama Sam Harris, que él dice, la sabiduría es la capacidad de seguir tus propios consejos. Y está muy relacionado con lo que tú dices. Al final, todos somos muy buenos dando consejos a los demás, pero muy, muy malos aplicándolos a nosotros mismos. Pero esa ¿no? Cuando frase aplicamos... que dice, consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Justamente. Qué fuerte es cuando ves a alguien que va dando consejos, pero que en su vida privada, porque lo conoces, no aplica nada de eso que dice, ¿no? Por eso, esa coherencia entre lo que dices y lo que haces es fundamental. Exactamente. Y los estoicos dan ideas de cómo desarrollar esta sabiduría y al final es, pues, como tú bien dices, teniendo conversaciones contigo mismo, sentándote a meditar, a reflexionar, a escribir, a aconsejarte, a aprender algo y practicarlo, ponerlo en práctica, ¿no? Así también se desarrolla esa sabiduría.
el coraje, la justicia, ¿no? La longanimidad. Yo creo que a partir de ahora voy a juntar sabiduría y justicia y longanimidad porque me parecen fantásticos y se desarrolla afrontando cosas que te dan miedo, ¿no? Que te dan pánico de alguna manera, que tienes miedo y que tienes que ir poco a poco afrontándolas y no hace falta que sea cosas muy grandilocuentes como nadar con tiburones, ¿no? A lo mejor solamente puede ser una conversación con tu padre o con tu hijo o hablar en público o simplemente escribir un libro y someterte a la opinión de los demás, ¿no? Para mí eso es el coraje. Y como bien dices en el libro, no es la ausencia de miedo, sino afrontar ese miedo y actuar a pesar de ese miedo, ¿no? A mí Exacto. eso me parece fundamental, porque parece que las personas valientes no tienen miedo. Claro que tenemos. Lo que pasa es que intentamos afrontarlo. El coraje no es la ausencia de miedo, es la conciencia de que hay algo por lo que vale la pena arriesgarse o Eso es. arriesgarte. Y no me deja de llamar la atención a veces que ves esos seminarios de fin de semana que Mm. tienen su cosa práctica, ¿no? De que invitan a la gente a andar sobre brasas, que lo logran, pero que luego te dicen, he andado sobre brasas y los ves fumando un cigarro tras otro, ¿no? Es decir, esa paradoja de decir, he sido capaz de enfrentarme al miedo de andar sobre unas brasas sin hacerme daño, sin quemarme, pero no puedo dejar hábitos que me están destruyendo. Entonces, ahí la coherencia de que precisamente, y valga la redundancia, la coherencia se va trabajando y consiguiendo con el tiempo, ¿no? Y con el hacerse un ser humano coherente, el hacerse un ser humano estoico, ¿no? Como un buen cocido, lleva tiempo, humildad, y sobre todo para mí, yo no sé para ti, Pepe, ibas a decir algo, perdona, porque como hay hay unos milisegundos de lag, a veces te piso sin querer o te puedo pisar sin querer. Ibas a decir algo más, porque ahora te iba a hacer una pregunta. No, iba a relacionar solamente eso con la última virtud, que es el autocontrol, que es lo que Correcto. decías, ¿no? Que al final, eh, como bien decías, lo de fumar cigarrillos, al final, yo creo que vivimos en una sociedad que es muy fácil tener acceso a todo. No solo a los cigarrillos o al alcohol, sino también a la dopamina barata aquí en redes sociales, a comprar cosas de manera compulsiva, siempre un hogar caliente o fresquito o cómodo, y eso lo que nos hace es que poco a poco vamos perdiendo el autocontrol. Y yo creo que esa última cuarta virtud de los estoicos, que hemos dicho, sabiduría, coraje, justicia y templanza, moderación o autocontrol, es fundamental, diría que hasta para desarrollar las otras tres. Perfecto. Aprovecho porque una amiga dice, bueno, ¿cuáles son los libros que mostraron? Yo muestro ahora el de Pepe, Yo el Siempre tuyo, en pie, aquí de lo tengo. Pepe García, publicado por Plataforma Editorial, Siempre en pie, Pepe García, este señor, Pepe el Estoico, y el que muestra Pepe es Tu mentalidad, buena suerte, servidor de ustedes. Tu mentalidad, buena Es suerte. vida. Eh, ¿Para ti cuáles son las virtudes más importantes, Pepe? Pues, pues me quedo con las cuatro estoicas, pero intento hacer lo que decía Séneca, que es también añadir mi propia sabiduría o mi propia experiencia a lo que leo y a lo que hago, ¿no? Y para mí es fundamental el humor, porque los estoicos es verdad que no son precisamente graciosos, ¿no? Eso sí que lo echo de menos en ellos. Pero el humor es fundamental, yo creo, ¿no? En la vida, porque Fundamental. al final ayuda a desarrollar todo esto que hemos hablado, ¿no? Pues la longanimidad, la justicia, el coraje, la gestión emocional, la perspectiva. Y luego también me gusta mucho eh, la paciencia y la lentitud. Creo que son dos buenas virtudes. Mira, ahí me gusta mucho a los dos Pablo II y él siempre dice eh, quietud, lentitud, plenitud. Y yo añado virtud. Entonces yo creo que esas cuatro son claves, ¿no? Quietud, intentar parar todos los días un poco, estar quietos, no estar siempre corriendo, no estar siempre a lo mejor haciendo, sino que sentarnos, pararnos, meditar, reflexionar, parar, lentitud, vivir un poco más lento, ¿no? Vivimos en un mundo frenético que al final vamos corriendo a todos sitios y no sabemos hacer las cosas despacio. Eso nos lleva a la plenitud. Yo no conozco a nadie que sea o que se sienta una persona plena y que siempre esté corriendo, que siempre esté estresado, que siempre esté de una cosa a otra. Y tampoco conozco a nadie que actúe con virtud si siempre está estresado, o si siempre está ansioso, o si siempre Absolutamente. está... Entonces, para mí esas cuatro son Pues claves. fíjate que estoy completamente de acuerdo contigo. Añadiría la humildad, fundamental, Por supuesto, la claro. humildad, que no la humillación, no confundamos humildad con humillación, sino la capacidad de reconocer nuestros errores, de aprender de ellos. La humildad para mí va
va muy vinculada a la sencillez. También Totalmente. añadiría, por supuesto, la longanimidad. Y una crucial para mí, como diría San Agustín, es el amor, ¿no? Pero el amor es mucho más que una virtud. Ama y haz lo que quieras, decía San Agustín de Hipona, ¿no? El amor entendido como la buena intención, como esa benignidad, como esa gratitud que ahora dice Esther, esa capacidad de reconocer al otro, de ser amables. Me encanta la palabra amable. Totalmente. Amabilidad, amabilidad, aquel que es susceptible de ser amado por lo que hace, ¿no? La amabilidad me parece maravillosa, ¿no? Si la gente fuera más amable, el nivel de conciencia de la humanidad cambiaría radicalmente, se elevaría en un instante. Si la gente fuera más agradecida, el nivel de conciencia de la humanidad pegaría un salto cuántico. Y si tuviéramos también la capacidad de perdonarnos y de perdonar, eso ya sería la leche. Hemos hablado de proactividad, hemos hablado de control de la perspectiva, de mirada apreciativa, de fortaleza, resiliencia y longanimidad. Hemos hablado ahora mismo de las virtudes. Hablemos de otro capítulo que para mí es fundamental. Y leo, destino y amor fati. Ahora Pepe nos explicará lo que es el amor fati, ¿no? Hago una breve introducción. El estoicismo introduce este concepto como el amor a los hechos, el amor al destino, el amor a lo que es. ¿Qué es? Aprender a amar todo lo que la vida nos trae, tanto lo que aparentemente es bueno como lo que aparentemente es malo, porque resulta que a veces hay cosas que nos parecen buenas y que luego nos hacen sufrir, y cosas que nos parecen malas y que luego nos han hecho cambiar y mejorar mucho. Entonces, sin que esté diciendo que tengamos que tragarnos lo malo de la vida, los hechos son los que son, qué puedo aprender de ellos, cómo los puedo gestionar, cómo puedo superar esta circunstancia, ¿no? Entonces, para mí, la mentalidad de buena suerte pasa mucho por ese amor al destino o amor a los hechos, ¿no? Lo mejor está por llegar, dice el dicho, pero añadiríamos, pero por si acaso vayamos a por ello. Es decir, que nosotros sepamos que podemos hacer algo a pesar de que lo que hay es lo que hay. Sobre esto, amor fati, ¿qué nos cuentas, Pepe? Pues a mí es una locución latina que me encanta y que, como bien decía alguien por ahí en un comentario que he leído, los estoicos hablan de ello, pero no lo acuña Nietzsche, ¿no? Luego, unos siglos más adelante. Y hay una sutil diferencia entre lo que decían los estoicos y Nietzsche. Ambos hablaban de amar lo que ocurre, porque es lo mejor que podía haber ocurrido. Y muchas veces, sí es verdad que esto puede parecer un poco, como no me sale esta palabra, perdón, Alex, hipócrita, bueno, porque no siempre puede ser lo mejor, no siempre puedes amar lo que te ocurre, ¿no? Si fallece un hijo tuyo no puedes amarlo. Pero a mí me gusta sustituirlo por aceptarlo, como bien estabas La diciendo, ¿no? aceptación. Una vez aceptas, por supuesto, ¿qué no estoy aceptando aquí? Es algo que tú dices mucho, ¿no? Y que yo me pregunto a menudo. Siempre que sientas esa agitación interna, siempre que sientas que no estás avanzando, que estás como, ¿qué no estás aceptando? Y una vez detectas que no estás aceptando, trabajas para aceptarlo. Y ojo también que trabajar para aceptarlo, quizás no lo puedas hacer inmediatamente, quizás necesites ayuda psicológica, necesites terapia, necesites años de aceptación, como por ejemplo la muerte de un ser querido, pero trabajar en esa aceptación para luego seguir adelante, ¿no? Y aceptar que lo que ha ocurrido ya no lo puedes cambiar. Mucha gente a mí esto lo critica, ¿no? Porque dice, pero ¿cómo voy a aceptar eso que ha ocurrido? Digo, es que no te queda otra en Eso es realidad. O sea, al claro. final es que no te queda otra. O sea, esto ya ha pasado, tú ya no lo vas a cambiar. Ojalá tu padre no se hubiera muerto, Claro, ojalá no exacto. hubiera ocurrido esto. Se ha muerto Ojalá. su amigo en accidente. No lo puedo aceptar. Si es que, ¿vale? Resístete a lo que es, pero es que ya no está. Y mientras te Exactamente. resistas, te estarás destruyendo por dentro. Cuando aceptes que ya no está, por desgracia, podrás hacer el duelo, llorarlo, integrar todo lo bueno que ha habido. Justo. Mientras tu bloqueo te lleve a la no aceptación del hecho, no puedes integrar ni lo pasado ni lo presente en tu ser y por lo tanto estás castrándote a ti mismo o a ti mismo. En ese sentido, Justamente. sí, en ese sentido, Pepe, fijémonos qué importante es la mentalidad, ¿no? Entendiendo, entendiendo la mentalidad como cómo nos construimos nuestras narraciones a nosotros mismos. Porque en realidad las cosas no son como son como las narramos, ¿no? Lo que me gusta poner el ejemplo, lo digo en el libro, ¿no? Lo que para unos es congestión en un autobús, para otros es
ambiente en una discoteca. Y les encanta no poderse mover y estar ahí apretados y sudorosos, pero lo detestan en el autobús, aunque el contexto es distinto, ¿no? Pero por poner un ejemplo fácil, ¿no? Y visual. En definitiva, Pepe, ¿qué sería para ti, de todo lo que has aprendido del estoicismo y has venido divulgando, cuáles serían las lecciones que nos compartirías como más importantes para incorporar en nuestra vida? Pues esta que has dicho es fundamental, porque como decía antes, Pierre Hadot decía que el estoicismo es el arte de dominar el discurso interior. Y en ese discurso interior es donde pasa toda tu vida. Mm, Al final, como bien decías, para una persona puede ser o un autobús que va lleno o una discoteca con ambiente. Al final lo que cambia es lo que esa persona se dice. Y lo que esa persona se dice es verdad que tiene mucho que ver con su educación, con su contexto, con su bagaje, con su mochila, pero también entender que siempre lo puede cambiar. Entonces, para mí es fundamental, una de las lecciones, sin duda que me quedo, es esta idea de aprender a, los ingleses se llaman reframe, ¿no? Que es como sí. reformular esta idea de lo que te está pasando. ¿Cómo Dar te una lo nueva puedes decir con otras interpretación, dar un nuevo palabras? marco de referencia, ¿no? Es decir, cambiar Justamente. la perspectiva, en definitiva. Justamente, justamente. Y cuando hagas eso, entonces ya verás qué es lo que puedes hacer, cómo puedes actuar, qué puedes aceptar, qué Mm, puedes cambiar, qué sabiduría, desarrollar esas virtudes que hemos venido hablando. Pero a mí la fundamental, que la hemos dicho antes, eh, también te diría que para crear la mentalidad de buena suerte desde ya, es decir, animarme a crear ya mi buena suerte, es pensar en la muerte. O sea, al final tenemos tan interiorizado en la vida que la muerte es algo malo, ¿no? Y seguramente por la religión, las religiones, ¿no? La muerte es algo malo, la muerte es algo que va a ser terrible, que me gusta mucho acudir a las palabras de Epicuro, ¿no? Él decía, el rival de los estoicos, él decía, no temas la muerte, porque si tú estás aquí, la muerte todavía no va a estar, y si la muerte ya está aquí, tú ya no vas a estar. Entonces, al final, ¿qué sentido tiene que te preocupes tanto por eso? Y yo Sí, Pepe, dime, acaba, dime. acaba, porque en un paréntesis breve, para mí Epicuro es el complemento Perfecto. perfecto al estoicismo. Perfecto. Y sí, nos lo vais preguntando a menudo, supongo que es porque os incorporáis, pero cada 5 minutos. ¿Quedará grabado? Sí, quedará grabado. Si entráis en mi perfil de Instagram, veréis las conversaciones que he tenido con Pepe, con Francesc Miralles y con Antoni Bolinches, con Míriam Díaz Aroca, con Ana, con varias personas con las que estamos hablando precisamente de cómo aprender a vivir cada cual desde su perspectiva, pero con muchos puntos en común. Sigue, Pepe, porque te quiero comentar otra cosa que me ha venido a la cabeza. ¿Qué estabas diciendo? Solamente quería acabar diciendo eso, ¿no? Que yo intentaría, como dice Séneca, ¿no? Yo recomiendo leer también su tratado de la brevedad de la vida. La vida es breve, ¿no? Mm, Aunque pensemos que es muy larga, en realidad es muy breve. Cuando nos demos cuenta ya tendremos 50, 60, 70 años. Y yo intentaría empezar a crear mi mentalidad buena suerte ya, porque al final el mundo ocurre en tu mente, la vida ocurre en tu mente. Y cuanto más fuerte, sabia, longánime tengas esa mente, pues así será tu vida. absolutamente. Porque la calidad de nuestros pensamientos crea calidad de nuestras emociones. Y la calidad de nuestros pensamientos y emociones combinadas crean calidad en las acciones. Y la calidad de las acciones repetidas crea hábitos de calidad. Y los hábitos de calidad crean comportamientos de calidad, carácter de calidad, personalidad de calidad, que crea un destino de calidad. Aunque el destino que nos espere no sea el que a priori deseábamos cuando éramos más jóvenes. Porque la vida siempre, siempre, siempre nos va a sorprender con guiones inesperados que nos obligarán a adaptarnos, a aceptar, a crecer, a dejar ir, a soltar y a navegar por los terrenos de la existencia con la mayor dignidad posible, propia y para los demás. Cuando hablaba con el queridísimo amigo también, Antoni Bolinches, os recomiendo que miréis el diálogo que hicimos hace unos días. Y por cierto, aprovecho para recordar que, por favor, si os interesan estos contenidos, también os podéis suscribir al podcast que se titula Ojalá lo hubiera sabido antes, un espacio donde conversamos cada semana Francesc Miralles, Antoni Bolinches y servidor sobre diferentes cuestiones de la vida que procuramos que sean muy prácticas
y desde una perspectiva múltiple. Más adelante traeremos invitados y uno de los primeros invitados, sin duda, será Pepe el Estoico. Entonces, en ese sentido, Antoni dice un concepto maravilloso, habla de la aceptación superadora. Le añade un adjetivo, la aceptación superadora. Porque la aceptación solo es aceptación si nos permite superar aquello que nos resistíamos a aceptar. Por eso la aceptación no es resignación. Es mirar a los ojos de aquello que nos cuesta y decir, de acuerdo, esto es así. De acuerdo, pues tal amigo que le dije dinero no me lo va a devolver. O mi pareja me es infiel. O sea, algo duro, ¿no? Algo muy duro incluso, ¿no? No huir de nuestra mirada, sino mirarle a los ojos. Y para ser prácticos, Pepe, yo sé que tú y yo hacemos un ejercicio que puede ser reflexivo o por escrito diario. Yo en las notas de mi móvil tengo ya cientos de reflexiones y es un diario estoico, ¿no? O un diario en el cual al final del día te sientes a reflexionar. Eso no te puede llevar más de 5 minutos. ¿Eh? ¿Qué has aprendido hoy? ¿Qué hábitos tienes que cambiar? ¿Qué falsas creencias te están fastidiando? Si, por ejemplo, has sido orgulloso, si, por ejemplo, has dicho algo que no tocaba a alguien que quieres mucho o se lo has dicho de mala manera. Vayamos a la práctica, Pepe. ¿Qué podemos hacer en lo cotidiano para integrar el estoicismo / mentalidad buena suerte? Pues yo creo que es fundamental, como bien decías, sentarse con uno mismo y en mi caso ha sido clave hacer 2 ejercicios, como tú bien decías, ¿no? El primero es, bueno, lo voy a dividir en 3, mejor. El primero es sentarnos por la mañana para prepararnos para el día, ¿no? Igual que cuando tú vas a una reunión te la preparas o cuando vas a una entrevista te preparas para el día. Eso es fundamental para los estoicos y decir, vale, de lo que va a pasar hoy, ¿qué estará bajo mi control y qué no? Simplemente pues voy a estar en un atasco, ¿qué puedo controlar y qué no? Voy a luego a una reunión, tengo una comida con familiares, tengo una cita médica, lo que sea. ¿Qué estará bajo mi control y qué no en todo esto? Porque cuando haces eso, de alguna manera estás disponiendo a tu mente para que cuando llegue esa situación, ya estés, de alguna manera, sabiendo que está bajo tu control y que no, y actuando en consecuencia, que eso es lo importante, ¿no? Durante el día, y eso es una cosa que si no recuerdo mal, también lo dices en tu mentalidad de buena suerte, es recordarnos actuar así a través de crear nuestra propia lista de aforismos o de frases o de principios que nos ayuden a tener en mente qué queremos hacer, qué tipo de persona queremos ser, ¿no? Mira, los estoicos llevaban encima libros llenos de máximas, como tú has dicho, tú que tienes en el móvil, ¿no? Pero eso, ellos los llevaban, como no había móviles, ellos los llevaban encima y lo llamaban en griego Enquiridión y en latín vademecum, que significa va conmigo. Pequeños libros Qué que van bonito, conmigo. Entonces, al final, va conmigo. Que ahora se eso utiliza es. esta palabra para el manual de tratamientos médicos que los doctores antaño llevaban encima. Me encanta la etimología, ¿no? El Eso es. enquiridión y el vademecum, sí. Eso es. Y lo que dice una persona aquí también, mantras personales. El otro día aprendí que en sánscrito mantra era instrumento para la mente. Es lo mismo, mantras, aforismos, máximas, principios, lo que cada uno quiera, e ir repasándolas con cierta frecuencia. Al final irás interiorizando. Yo animo a la gente a que revise tu libro porque es una fuente inagotable de aforismos, de frases, de sabiduría que yo estaba alucinando. Digo, joder, Alex, ¿cómo tiene todo esto recopilado? O sea que si alguien no sabe por dónde empezar, yo recomiendo ir al libro de Alex, Tu mentalidad buena suerte, y coger ahí un montón de aforismos Muchas que hay para gracias. la mentalidad buena suerte. Bueno, son años de mucho amor a las Eso quería palabras, preguntarte. de mucho amor a las palabras, de mucho amor a la lectura. Tú también tienes citas maravillosas en tu Siempre en Pie. Por ejemplo, esta de Marco Aurelio al azar, abro al azar, página 71. Pregúntate en todo momento, ¿es esto necesario? Qué gran pregunta, Pepe. Qué gran pregunta. O Séneca, página 116. Leo. Dime cuándo me dispongo a morir. Puede que nunca despiertes. Dime al despertar. Puede que no vuelvas a dormir. Dime al salir. Puede que no vuelvas. Dime al volver. Puede que no salgas más. Cuando antes hablabas de que la muerte, ¿no? La muerte.
me ha venido esa imagen de Robin Williams en el Club de los Poetas Muertos, con todos sus alumnos en el pasillo, mirando la foto de los antiguos alumnos del pasado, en su juventud, foto de más de 100 años, ya ninguno está, ya ninguno queda. Justamente. Todos estaban jóvenes, fuertes, atléticos, alegres, pero ya no están. Y él les susurra, carpe diem, carpe diem, carpe diem. O esta de Séneca, ya para ir acabando. Capítulo 10, apertura del capítulo 10, Siempre en pie, de Pepe García, página 141. Sufrimos más en nuestra imaginación que por la realidad. ¿Cómo es posible que con 9 palabras se pueda... 9 palabras te puedan... se pueda tener tanta sabiduría, tanta lucidez? Y acabo con otra de Séneca, apertura del capítulo 11, página 163. Las dificultades fortalecen la mente, así como el trabajo fortalece el cuerpo. Y ya que estamos vivos y tendremos momentos de alegría, disfrutemos de ellos. Disfrutemos de la felicidad, de la alegría, del amor, de los besos, de los abrazos, de la prosperidad, agradezcámoslos. Pero también, como todo es un latido, día, noche, sístole, diástole, tendremos momentos de pérdida, de muerte, de desengaño, de traición, de dificultad, de sufrimiento, de decepción. No nos dejemos arrastrar por ellos. Vivamos la emoción que sea necesaria, pero aprendamos. Porque, como decía Séneca, mientras vivas, sigue aprendiendo a vivir. Querido Pepe García, Bueno. ¿Alguna reflexión final para ya cerrar y despedir esta charla? Pues mira, voy a cerrar con una frase de Marco Aurelio que me has recordado. Él dice, para gestionar su miedo al futuro, no te preocupes por el futuro, pues llegarás a su encuentro con las mismas armas con las que ahora enfrentas el presente. Y yo creo que eso es mentalidad buena suerte. Al final es ir desarrollando esa mentalidad, esas capacidades, para que cuando llegue el futuro, sea como sea, estés capacitado para afrontarlo, para aceptarlo y para dar lo mejor de ti. Yo creo que esa es la idea con la que me quedo. Excelente. Amemos la vida en sus luces y en sus sombras, porque si no hubiera contrastes, sería todo absolutamente aburrido. Totalmente. Así que muchísimas gracias, Pepe García, Pepe el Estoico. Seguid a Gracias a Pepe ti. en todas sus redes. Entrad de nuevo en su perfil en su página web, que es, la repetimos, querido Pepe. Elestoico.com. Elestoico.com. No os lo perdáis. Gran persona, gran hombre, gran padre. Por cierto, ¿cómo va la paternidad? ¿Podéis dormir? Bueno, nos ha hecho mucho más estoicos, justo porque... Es lo que te iba a decir. O sea, yo tengo tres hijos que ya son mayores, son mayores de edad, pero te hace ser estoico, la paternidad. Y no digamos la maternidad. Muy estoico porque, como bien dices, duerme poco y cuando uno duerme poco las emociones siempre están mucho más a flor de piel y son mucho más, más grandes o más fuertes que cuando uno está descansado. Entonces, al final es un máster en estoicismo increíble y también, como bien dices, que me gusta mucho en amor. Nos ha cambiado la vida. Absolutamente. Los hijos nos abren la puerta a una profundidad mucho mayor del amor, que se llama amor incondicional. Total. Y por primera vez lo tocamos. Yo recuerdo que cuando salieron del vientre de su madre y vinieron a mis brazos a los segundos, porque estuve ahí, han sido los 3 momentos más preciosos de la vida, ¿no? Querido Pepe, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a ti. Seguimos en contacto y gracias por tanta contribución que estás haciendo al mundo. Gracias a ti. Un placer, querido Pepe. Y qué pena que no me hayas podido ver. Voy a ver qué pasa con mi cámara, que yo te he visto en todo momento, pero tú me has escuchado, pero no me has visto. Amigas y amigos, gracias por estar aquí. Podéis ver el vídeo, queda grabado, y ahora enseguida Elena García lo va a colgar en redes. Pepe, si tú lo quieres también para tus redes, me lo dices y te hacemos llegar el fichero. Un fuerte abrazo y os vamos a anunciar otra conversación dentro de pocos días. Seguimos. Gracias. Chao, Pepe. Gracias. Hasta luego. Gracias.